Gracias, presidenta, señorías. Buenas tardes a todos y a todas. Llegamos hoy a la última fase del procedimiento parlamentario previsto para la aprobación o no de la Ley de Presupuestos Canarios para el año 25, el debate parlamentario más importante de cada año en el que se concreta pues la posición política de los partidos que integran el Gobierno sobre las Canarias que pretenden conformar. ¿Y qué modelo de Canarias es el que queda reflejado en estos presupuestos? Pues el de una Canarias desequilibrada, una Canarias en la que se intensifican las desigualdades en la distribución de la renta y de la riqueza. Y para rematar todo esto, en una Canarias cada vez más descapitalizada por un Gobierno que continúa consolidando progresivamente gastos corrientes en detrimento de la inversión. En el año 2024 tan solo destinaron a inversión un 7,3% del presupuesto y en 2025 ese porcentaje lo rebajan a un 6,8%. Y además, en cuanto a la gestión, lo que tanto alardeaba este Gobierno, a 30 de septiembre, que es el último dato publicado, el nivel de ejecución de los capítulos 6 y 7 era de tan solo un 13,9%. Un proyecto de presupuesto, del 2025, que no solo ha generado un rechazo en el ámbito político, sino también un profundo descontento tanto en sectores y en colectivos económicos como sociales, que no atiende ni a los problemas reales de la gente ni a los de sectores económicos absolutamente estratégicos. Razón por la que desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, presentamos en su momento una enmienda a la totalidad a estos presupuestos que, por supuesto, fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno. Y tras esto, y repito, aún siendo conscientes de que la posibilidad de modificar de forma sustancial el proyecto de presupuestos mediante enmiendas parciales es muy improbable, por responsabilidad y con la esperanza de enderezar, aunque sea mínimamente, este proyecto de presupuesto, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, hemos presentado 179 enmiendas, 54 al articulado y 124 a los estados financieros. De los 55 enmiendas al articulado, estas se refieren o van dirigidas fundamentalmente a corregir los desatinos presupuestarios de un Gobierno tramposo, un Gobierno que se comprometió con la ciudadanía a bajar los impuestos de manera progresiva con el fin, oigan bien, de aliviar la presión fiscal de la clase media y trabajadora. Pero con la cesta más alta o más cara de España, este Gobierno de coalición canaria y el Partido Popular lo que hace es eliminar la deducción por el alza de precios, una deducción destinada a aliviar el esfuerzo fiscal de la familia con restas de hasta 40.000 euros en declaración conjunta. ¿Y cuál es la justificación dada para eliminar esta deducción? Pues que el crecimiento de la inflación ya está estabilizado. Pero eso sí, sustituyen la deducción por el alza de precios por una medida de deflactación, pero esta además para todos los tramos de renta. En definitiva, eliminan una deducción por el alza de precios que fue capaz de hacer llegar al bolsillo de casi 600.000 familias canarias con ingresos inferiores a 40.000 euros en renta conjunta, más de 104 millones de euros en el año 22, para establecer una deflactación que no es otra cosa que ajustar la tarifa del RES en función del incremento de los precios, o sea, de la inflación, pero esta vez de forma indiscriminada para todos y todas las Canarias, da lo mismo si ganan 30, 60, 90 o como algunos de los presentes en esta Cámara, más de 120.000 euros. Y no solo eso, sino que eliminan también la bonificación del 99,9% al combustible profesional a 25.000 pymes y autónomos, transportistas, agricultores y ganaderos que en muchas ocasiones han visto peligrar su actividad por el elevado precio del combustible. Y eso además a sabiendas de la expectativa que generaron a los transportistas con la aprobación por unanimidad en este plenario el pasado 19 de marzo de una proposición no de ley precisamente para esta bonificación del 99,9% del combustible profesional durante todo el año 25. Y eso además a pesar de que los transportistas en aras a llegar a un consenso propusieron al Gobierno y remitieron a todos los grupos parlamentarios pues que esa bonificación solo fuera para los 6 primeros meses del 25.
pero ni con esa. Pero para más INRI, en lo que sí que no ha fallado este Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular es en aliviar la presión fiscal, pero solo a los que más tienen y a los que más ganan. Y para muestra, un botón. La primera medida tomada por este Gobierno, nada más entrar, nada más tomar posesión y además por un decreto ley, porque era urgente y muy necesario, fue bonificar al 99,9% el impuesto de sucesiones y donaciones para beneficiar exclusivamente al 0,6% de los contribuyentes, aquellos que tenían una herencia, podían tener una herencia de más de 1.200.000 euros. Y digo esto para dejar claro que el impuesto a las herencias ya estaba bonificado antes de entrar este Gobierno. Aquellas herencias de hasta 340.000 euros no pagaban nada y progresivamente esa bonificación iba disminuyendo hasta llegar a cero. ¿Y el cero cuándo era? Pues para herencias superiores por persona, superiores a 1.200.000 euros. En resumen, bonificación del 99,9% del combustible profesional a 25.000 autónomos y pymes, transportistas, agricultores y ganaderos, no. Bonificación del 99,9% del impuesto de sucesiones y donaciones para los que obtengan herencias superiores a 1.200.000 euros, o sea, a un 0,6% de los contribuyentes, a eso sí. Como ya verán, pues todo muy ligado a aliviar la carga financiera a las rentas medias. Y un segundo bloque de enmiendas al articulado que va a ser destinado a evitar la mayor perversión que conscientemente este Gobierno ha hecho y que de sobra saben de su inconstitucionalidad. Y en palabras del propio Tribunal Constitucional, el contenido de una ley de presupuesto no puede ser libremente fijado en cuanto está sujeto a unos límites materiales, de modo que la regulación de la materia fijada fuera de su ámbito están constitucionalmente vetadas. Me refiero a incluir en el proyecto de ley de presupuesto modificaciones de otras leyes, en este caso de la Ley de Suelo y Espacios Naturales, de la Ley del Consejo Consultivo de Canarias y de la Ley de Cabildo. Pero como si esto ya fuera o no fuera suficientemente grave, y convencidos tanto los miembros del Gobierno como de los grupos que lo apoyan, los grupos parlamentarios que lo apoyan, pues convencidos de que están por encima de la ley, se han permitido el lujo de presentar vía enmienda la modificación de la Ley de Servicios Sociales, que al igual que las anteriores, es palmaria la inconstitucionalidad mediante su tramitación a través de la Ley de Presupuesto. Enmiendas que, obviando la legalidad, la mesa dio por válidas, razón por las que desde el Grupo Socialista y desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, presentamos dos recursos. El último, esta mañana, a la mesa, y que por mor de las matemáticas parlamentarias nuevamente han desestimado. Por último, decir que a pesar de todas las razones esgrimidas, los grupos que apoyan al Gobierno no han tenido el más mínimo interés en sentarse a negociar las enmiendas con los grupos de la oposición, al punto de que no nos han aceptado ni una sola enmienda de las que hemos presentado, ni una sola enmienda. Y eso después de que durante los 4 años del Gobierno de Progreso, año tras año, presupuesto tras presupuesto, Coalición Canaria y el Partido Popular se quejaran de que le habíamos pasado el rodillo en cuanto a la aprobación en cada año de las enmiendas. Pues miren, en el debate de los presupuestos del 22, los grupos del Pacto de Progreso le aprobamos. A Coalición Canaria, 35 enmiendas y al Partido Popular, 37. Eso sí, aparte de las transadas. Y en el caso de los presupuestos del 23, a Coalición Canaria se le aceptaron 13 y al Partido Popular 19. Con lo que verán, señor Barragán y señor Enseñá, si para ustedes eso era pasar el rodillo, lo que ustedes han hecho tanto el año pasado como esto en el debate de los presupuestos, pues como mínimo debe llamarse pues pasar la pisonadora o pasar la trituradora, como a ustedes más les guste. Muchas gracias. Segundo presupuesto, segunda oportunidad perdida de este Gobierno, consejera. Una oportunidad perdida para apostar por políticas realmente transformadoras, estratégicas, con visión. Políticas para reforzar los servicios públicos, para mejorar, en definitiva, la vida de nuestra gente. Sin duda, hoy se ha dicho aquí, una ley de presupuesto es la expresión en número de las prioridades de un Gobierno, de aquellas cuestiones que considera importantes. Bueno, hoy se ha hablado aquí por los portavoces que apoyan al Gobierno de que estamos ante un nuevo modelo de Gobierno, ante un nuevo modelo
y tiempo presupuestario. Y efectivamente, estamos ante un nuevo tiempo. Sin duda, llegó la hora de legislar y gobernar para las minorías, de servir a los poderes económicos, de legislar para que los ricos sean cada vez más ricos y ni una sola medida legislativa en estos casi 2 años, ni un decreto de emergencia para aliviar la cesta de la compra de nuestra familia, para construir más vivienda pública, para reducir el coste del alquiler. No, para eso no hay tiempo. Y hoy vienen con un discurso que no es creíble, y no es creíble por una sencilla razón, porque tropieza con la realidad de la calle, con la realidad de nuestra gente. Decía el portavoz Herreño, que se anticipó a decir lo que nosotros íbamos a decir con una visión visionaria de las intervenciones y que lamentamos que no esté aquí, que ahora se presupuesta a gasto real. ¿Y qué significa esto? Significa castigar a la ciudadanía con recortes si la burocracia, la ineficiencia administrativa o la mala gestión es incapaz de presupuestar al 100%. Esto es lo que significa presupuestar a gasto real. Es decir, que el señor Acosta está de acuerdo que la consejería que dirige su compañero Herreño, el señor Narváez, se le recorten 24 millones en castigo por su mala ejecución en un presupuesto que ha crecido en 2 años consecutivos 1.500 millones de euros. ¿Y qué pasa con las universidades? ¿Por qué se le recorta a las universidades? ¿Acaso ha habido inejecución? No, no, todo lo contrario. Las universidades tienen un déficit, importantísimo déficit, que los rectores han dimensionado en millones y, sin embargo, recortan cada año. El Gobierno presenta presupuestos de recortes en materia universitaria, en este año en 3 millones. Luego el Parlamento lo tiene que corregir. ¿O acaso, señor Acosta, mienten los rectores? Porque hoy también aquí se ha hablado de que aquellos que decimos que este Gobierno recorta en servicios públicos, faltamos a la verdad. No, no, no. Se ha recortado en las universidades públicas. Y se ha recortado por 2.º año consecutivo en la cultura, que para algunos es también un servicio público. Este Gobierno no tiene un proyecto para esta tierra, ni un proyecto social, ni un proyecto económico, y mucho menos un proyecto cultural. Más allá, eso sí, de gobernar para ciertos sectores influyentes de esta comunidad. Por eso hemos presentado una oposición frontal a sus presupuestos y hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque creemos que estas cuentas nos hacen más desiguales, con una fiscalidad injusta donde pagan menos los que más tienen. Nos hace más pobres, porque un Gobierno que no apuesta por políticas estratégicas nos condena al empobrecimiento progresivo. Nos hace menos sostenibles, sin políticas verdaderas para abordar los desafíos medioambientales. Nos hace menos formados, con un claro retroceso inversor en educación pública. Señor Enseñat, escuche, mire. Si hasta ahora estábamos avanzando con respecto a nuestro Producto Interior Bruto con una inversión de más de 600 millones en educación y habíamos alcanzado el 4,6, y ahora resulta que retrocedemos y con respecto a nuestro PIB invertimos un 4, yo creo que eso es menos. Eso se llama retroceder y eso se llama no apostar por la escuela pública, señor Enseñat. Y eso, señora Beato, que tampoco está, es malo. Antes decía la señora Beato, hemos rechazado las enmiendas de Nueva Canarias porque eran malas y poco constructivas. ¿Apostar por la escuela pública es malo o es poco constructivo? Pocas cosas conozco yo más constructivas que apostar por la educación y por la formación de nuestra gente. Pero además este es un presupuesto que nos hace menos sanos, con una apuesta por medicalizar la vida de los canarios y las canarias. No nos vamos a cansar de repetirlo. No a la medicalización de la vida de nuestra gente, sí a la prevención, sí a políticas que de verdad impulsen un proyecto de vida sano. Y además es un presupuesto que no apuesta por reducir las listas de espera. Por eso hemos presentado 122 enmiendas que mueven 103 millones hacia asuntos que creemos que son positivos. ¿O acaso no es positivo poner más de 6 millones en educación para un plan de infraestructuras educativas para combatir el calor, un plan de infraestructuras educativas para que nuestros centros sean accesibles? Estas son nuestras enmiendas. No hemos pedido para voladores, hemos pedido para nuestros colegios, para construir más colegios en todas las islas o, por ejemplo, para las becas para los chicos y chicas que tienen dificultades. También hemos pedido más recursos, hemos planteado 13,7 millones para la educación superior, para las universidades públicas canarias. Miren, voy a sacar a Ayuso para que estén contentos los del Partido Popular. Esta es la política de Ayuso. Por eso nosotros decimos que en Canarias nos gobierna una doble derecha.
La derecha de coalición más la derecha del Partido Popular. Esa es nuestra desgracia. Trabajaremos para cambiarla. A las universidades públicas hay una fábula que recomiendo, que es la fábula de la rana hirviendo, que es esa rana que la van quemando lentamente para que no note que la están debilitando. Eso es lo que están haciendo con las universidades públicas canarias, debilitándola progresivamente, lentamente, para que no se note. ¿Acaso no es positivo nuestras enmiendas para mejorar en política de obras públicas y vivienda? 10,8 millones. En vivienda hemos intentado mejorar, por ejemplo, el programa de bono joven. ¿No es positivo que los jóvenes tengan una ayuda económica para pagar el alquiler? ¿De verdad cree este Gobierno que eso no es positivo? ¿No es positivo un programa Canarias para alquiler seguro, para impulsar que la gente que tiene la casa cerrada la alquile con garantías económicas y jurídicas? ¿O acaso no es constructivo apostar por la cultura? Ustedes han recortado en estos 2 años, primero 10 millones, el año pasado también lo negaban. Debería haber una norma en el reglamento del Parlamento que diga prohibido mentir, sobre todo con datos objetivos, con datos oficiales. Prohibido mentir con datos objetivos, porque los números no tienen interpretación. Y si con el Pacto Progresista se invertía 60 millones y con el Partido Popular Coalición se invertían 50, oye, ya lo dije en comisión, el cuaderno rubio, una resta simple, son 10 millones menos. Es verdad que lo han corregido este año un poco, porque nosotros sí nos atenemos a la verdad, y han mejorado en 2, algo millones, pero claramente insuficientes porque le deben, como digo, 8 millones a la promoción de la cultura, a los fondos bibliográficos, a la Ley de Culturas y Bibliotecas de Canarias y a la Fundación Canaria de Academia de la Lengua, que le han recortado esos que se llaman nacionalistas canarios. Luego le recortan a la institución que tiene la noble e importante misión de proteger nuestro mayor legado, que es nuestra manera de hablar. ¿Y qué hay de malo en querer poner más recursos contra la violencia de género para favorecer la lucha contra el machismo y a favor de la igualdad? ¿Qué hay de malo? Eso solo lo hacen también los gobiernos de derecha, de ultraderecha también en algunos lugares. Reponer los recursos para aspectos tan importantes como el Fondo Canario de Emergencia, el apoyo al empleo de mujeres que han sufrido violencia de género, 1 millón de euros, eso lo llamamos nosotros ser constructivo, apostar por una Canarias más justa e igualitaria. Y nos vamos a detener un poco en sanidad. Este Gobierno ha presupuestado el mayor presupuesto, por cierto, eso del mayor presupuesto de la historia, esa cantinela que han creado, otra de sus invenciones. Ustedes heredaron, sí es cierto, el mayor presupuesto de la historia, lo heredaron. Y evidentemente no se han atrevido por ahora a recortarlo, por ahora, solo faltaba que el Pacto de Progreso, en medio de una pandemia y de un volcán, fuera capaz de inyectar 600 millones en educación, casi 800, 900 millones en sanidad, etcétera, y que ustedes, sin pandemia y sin volcán, con una economía normalizada, se dedicaran a recortar. Bueno, ya lo han hecho en cultura. En sanidad decía que proponíamos mover 46,7 millones, porque nosotros creemos que más que invertir en medicamentos, que han incrementado la partida en medicamentos en más de 100 millones, 600 millones, vamos por más de 600 millones, invirtiéramos, por ejemplo, 5 millones para implementar la tecnología de bomba de asas cerradas para personas con diabetes tipo 1, que además este Gobierno ha propuesto, este grupo parlamentario que apoya al Gobierno lo ha propuesto. Inversiones en infraestructuras sanitarias, como pueden ser más centros de salud por toda Canarias. Hemos también planteado mejorar los fondos para asociaciones sin ánimo de lucro que atienden a personas con problemas de drogodependencia. Hemos llegado ahí a una transaccional porque también se les olvidó subirle y colocar en su justa medida las necesidades presupuestarias de todas las entidades a las que hay que hacer un reconocimiento, porque sin ellas nadie lucharía contra las drogodependencias en esta tierra. Hemos vuelto a plantear otra cuestión que para este Gobierno es secundaria, poco constructiva e incluso negativa, que es un helicóptero para Lanzarote y un helicóptero para Fuerteventura. Parece que tampoco les importa. Un Gobierno que no apuesta por la investigación, estas son las cosas que sostienen nuestra afirmación de que es un Gobierno que no tiene visión de futuro,
que no apuesta por políticas estratégicas. ¿Cómo definir a un gobierno que recorta 10 millones en investigación sanitaria? Y así quieren retener el talento joven con un presupuesto irrisorio, una falta de respeto a nuestros jóvenes investigadores de no llegaba a medio millón de euros. No, pues recortan 10 millones en investigación sanitaria. Nosotros decimos menos medicamentos, más investigación sanitaria y por eso también mejoramos esta partida. En justicia creemos que era un área francamente mejorable y a la que también hemos mejorado con el punto de encuentro familiar, con la mediación judicial, con la financiación adecuada para el turno de oficio, a la que le hemos dedicado mucho debate en este Parlamento y, por supuesto, mejorar en materia de infraestructuras judiciales francamente deplorables. Modernizar la Administración Pública Canaria, otra cantinela que hasta el señor Clavijo le dedicó un ratito en su debate de investidura y, sin embargo, prácticamente sin recursos para modernizar la Administración canaria. ¿Será que también lo consideran un tema menor? Sector primario. Decía antes, señor Narváez, que para su compañero Herreño recortarle a usted 24 millones porque usted ha ejecutado mal, es que usted es un mal ejecutor. Usted no ha gestionado bien los recursos en el sector agrícola. Pero miren, nosotros estamos con usted, No se puede utilizar como criterio presupuestario la inejecución, porque eso es lo mismo que condenar a la población a no tener recursos cuando el dirigente político o la administración oportuna es ineficaz. Lo que hay que hacer es cambiar las dinámicas y gestionar mejor y ejecutar mejor. Decía que hemos mejorado su presupuesto en el sector primario, pues recuperando los fondos para el plan forrajero, para las explotaciones ganaderas, para las contingencias, en definitiva también para ayudar al sector ganadero. También creemos que un gobierno que no invierte en infraestructuras estratégicas, que no invierte en cohesión territorial, en agua, en la transición ecológica, pues también es un gobierno sin visión. Y este gobierno ha recortado o ha presupuestado mal, por eso hemos presentado enmiendas por un importe de 16 millones, inversiones también en carreteras, importantes inversiones como la carretera de la Aldea, el tramo Gaete-El Risco. En medio ambiente también echamos en falta más presupuestos para la red de refugios, la red de oficinas verdes y voy acabando con la cooperación internacional. Siempre se le olvida a este gobierno. Ya pasaba antes, tiene una amnesia con el pueblo saharaui el señor Clavijo y es este Parlamento, por consenso, quien tiene que corregir esa amnesia y hemos recuperado la justa partida presupuestaria para apoyar a nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui. Por otra parte, incumplen de manera sistemática el Plan Canario de Cooperación. En conclusión, vemos que el modo canario de gobernar del señor Clavijo es menos universidades públicas. Cuidado con el matiz, importante. Menos educación pública, menos cultura, menos IMATEMASI, menos agricultura, menos igualdad, menos talento joven, más propaganda y autocomplacencia. Muchas gracias.